Hola, bienvenido a una nueva serie abierta. En esta serie les explicaré el inicio y evolución de las lenguas romances. ¿Cuáles son? Son las lenguas que evolucionaron del latín hasta convertirse en lenguas diferentes. El origen y evolución del latín lo explicaré en otro video. Las lenguas romances se dividen en 8 grupos según su lugar y su gramática, pero en esta serie solo investigaremos los grupos más populares. Bueno, depende. Si la serie llega a ser popular en el canal, tal vez siga trayéndola. Pero bueno, comencemos. Como decía, las lenguas romances se dividen en 8 grupos, según el lugar y su gramática. Ibero-romance, en el cual están los idiomas español, portugués, gallego, etc. El otro grupo es occitano-romance, que ahí viene el catalán, occitano y entre otros idiomas. El galo-romance, que ahí viene el francés, valón, etc. Italiano-romance, como dice en su nombre, también viene el italiano, el gaturés y otros idiomas de la península itálica. Estas mencionadas son las más populares y de las que hablaremos. Les diré a continuación las que traeré si la serie se vuelve popular. El valco-romance, que de hecho también hay un idioma que sobresale, que es el rumano. El galo-italiano, el retro-romance y grupo insular. Comenzaremos con el grupo más popular, el ibero-romance, cuyo idioma más famoso del grupo y de todos los grupos de romances es el castellano, conocido más popularmente como el español. En este momento estoy hablando de español, y bueno, tal vez también ustedes. Entonces empezaremos con el español. Antes de la conquista de la península ibérica por los romanos, ya existían varios pueblos en ella. Los nombres de los pueblos eran iberos, celtíberos, incluso griegos y fenicios, vascos, etc. Muchas palabras españolas vinieron de las lenguas de aquellos pueblos. Por ejemplo, palabras vascas. Viene urraca, que principalmente era nombre de mujer, mochila y chamarra. Y algunas palabras del celta son gancho, ganzúa, abedul, etcétera. En un gran etcétera, porque por esas lenguas se formó nuestro dialecto. Todavía hay aún más, pero no tengo tiempo de comentar todas. Entre los siglos 3 a.C. y 1 a.C., la península ibérica fue conquistada por los romanos. Los soldados y gente pobre romana hablaban un dialecto de latín llamado latín vulgar, ya que la gente con bajos recursos no tenía acceso a tanta educación. Por ejemplo, para hablar vulgarmente en español decimos chido, o para ver una peli, o para adelante o para atrás sustituimos algunos vocablos como pa'lante o para atrás. Bueno, eso lo podemos ver en unas canciones. Espero que hayan comprendido. Este dialecto de latín reemplazó al latín no en su totalidad. Bueno, entonces en vez de llegar el latín intacto, llegó el latín vulgar por los soldados. Los romanos empezaron a enseñar y difundir su cultura y su lengua por la península, haciendo que el latín vulgar sea más modificado por las otras lenguas de los pueblos originarios de ahí. Para que entendieras más, dile a cualquier extranjero que si podría decir una palabra en español como hola o madriguera. Entonces él lo dirá en una forma diferente, con un acento diferente. Por ejemplo, un inglés si dice hola en español y no conocía el idioma, seguramente diría hola o madriguera, porque ellos están acostumbrados a su acento de su lengua materna. Ahora bien, una persona que habla español e inglés y su lengua materna, o sea, la lengua materna con la que creció es el inglés y tiene conocimiento poco del español, verás que tendrá diferentes errores como en el planteamiento de una pregunta. Él tal vez dirá, ¿podría yo? En vez de yo podría. Bueno, con los errores gramaticales y con su diferente acento de diferentes pueblos hablando un idioma. Bueno, espero que hayas comprendido este ejemplo que te di. Entonces, lo que pasó fue que con los errores gramaticales y con su diferente acento de diferentes grupos hablando un idioma al que no estaban acostumbrados, se fueron formando dialectos, modificados por su gramática, ortografía y acento.
Un ejemplo muy bueno de un cambio de latín de una lengua romance, aunque no pertenece al grupo del que estamos hablando, es el francés, que escucha su acento y mira su ortografía. Su acento es muy diferente al español, pero se parecen y mucho en cuanto a gramática, porque ambas son lenguas romances, pero de diferentes grupos. Dato curioso, ¿sabías que las lenguas cambian según la alimentación de los pueblos que la hablan? Esto se debe al cambio de nuestra mandíbula ingiriendo alimentos más suaves o duros. Hace que forzadamente cambien los idiomas. Bueno, como decía, se empezaron a formar dialectos, entre ellos el español, de la región de Castilla. Su nombre original del español es el castellano. Cuando el Imperio Romano colapsó, varios pueblos germánicos, por ejemplo visigodos o suevos, llegaron en la península ibérica. En ese periodo se incluyeron palabras como guerra, yelmo, entre otras. En ese tiempo, o sea, en el 800 después de Cristo y entre el 1500 después del Cristo, existió el castellano antiguo. Luego los árabes conquistaron toda la península ibérica como 700 años. Ellos incluyeron varias palabras como alberca, aceite, ajedrez y entre muchas otras, muchas. Se incluyen ahí como 4000 o 3000 vocablos más o menos, no me acuerdo bien, pero son muchísimas. Y también los árabes trajeron modificaciones de su idioma en el español, porque como ellos no hablaban bien español, porque como había explicado son de otro grupo de lenguas muy diferente a las romances, y entonces traen acento de su idioma. Por ejemplo, ellos no podían pronunciar, tal vez le costaba, porque pronunciar la F era muy difícil, tal vez para ellos. Así que no se pudieron acostumbrar y entonces ocurrieron modificaciones en las palabras como hablar. Hablar, sí, la palabra hablar. Antes se escribía fablar con fe, como en Portugal, no sé si también en catalán, en francés no, pero también se escribe otra palabra que también se escribía con F al principio. Por ejemplo, faire significa hacer, y antes hacer en el español se escribía facer. Y en el francés se conservó eso porque los árabes no llegaron mucho más allá de la península ibérica, entonces los franceses conservaron el F en sus palabras, pero los españoles no. Bueno, sí, también conservamos algunas Fs en nuestros idiomas, por ejemplo, farmacia. Bueno, creo que esas palabras se fueron incluyendo más allá, pero bueno, no importa. Como decía antes, los árabes tenían muchos errores gramaticales dado que ellos vienen de otro grupo de lenguas muy diferente a la de las lenguas romances. Lo que hicieron fue modificar, además de la H, de la F, reemplazarla por la H. También empezaron a reemplazar otros sonidos, como por ejemplo, los árabes tenían ciertos problemas en el español, como por el ejemplo que les di, y también con las palabras con G. Por ejemplo, antes la palabra mujer se escribía mujer, así como la oyen, mujer, pero a ellos les costaba decir la G. Así que fueron cambiando, mutando esa palabra hasta como nosotros la conocemos, la G, porque la G viene de origen árabe. Entonces la pronunciación de la G era diferente, era G. A ellos les costaba decir la G. Bueno, eso ya quedó claro. Luego los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unieron para echar a los árabes de todos los reinos de la península ibérica. Y todos los pueblos de la península ibérica, de León, Aragón, otras regiones, unificaron sus reinos en solo uno y formaron el español áurico, no el que conocemos actualmente. Esta variante del español era más cercana de la que conocemos actualmente. Luego esta versión del castellano pasó cambios como el reajuste de las sibilantes, la pérdida de las sibilantes sonoras, la fijación de la posición de los pronombres clíticos, equiparación de las formas compuestas de los verbos inergativos e inacusativos. Estos procesos hicieron que el español áurico pasara a el español moderno que conocemos. Bueno, eso fue un gran cambio. Es increíble cuántas modificaciones ha tenido el español.
Bueno, esta maravillosa lengua tiene más de 1000 años. Es increíble, simplemente increíble. Hay miles de idiomas increíbles con historias y culturas igualmente impresionantes o incluso, bueno, lo duda, más impresionantes que este. La lengua es un claro ejemplo de cómo la humanidad ha evolucionado mentalmente en casi todos los aspectos, como para crear su propia forma compleja de comunicarse por medio de sonidos. Y bueno, ¿qué tú piensas de tu lengua? ¿Qué es lo que te hace orgulloso de tu lengua? Dímelo en los comentarios. Espero que te haya gustado el video, que te haya hecho resolver tus dudas históricas acerca de esta bella lengua. Dame a saber si te ha gustado dándome un me gusta o comentando tus opiniones. Ambas serán bienvenidas. Y bueno, si te gustó la manera en la que explico temas, puedes entonces darte el gusto de suscribirte a mi canal. No solo subo este contenido a mi canal, también hago gameplays, tutoriales, etc. Te dejaré un link debajo de un video que tal vez te guste. Yo soy Soundpilot y nos vemos en otro video. Your point is an elephant.